Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es para mí un gusto saludarte nuevamente en este nuevo día que Dios nos otorga, en este momento que Dios nos regala y que estamos aquí ya listos y dispuestos para compartir esta poderosa palabra que Dios nos ha otorgado el día de ahora para nuestros corazones y para que podamos nosotros pues cada día avanzar en lo que es nuestra vida para agradar a Dios. Ahora vamos a hablar de un tema, ¿verdad? Yo te doy la bienvenida a ti que estás ahí, ¿verdad? Ya pendiente. Y bueno, vamos a hablar del tema perseverando la esencia de Dios en nuestras vidas. Preservando la esencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a hablar de esos aromas, de esos perfumes, de lo que Dios pone en nosotros, amén. Pero antes de todo eso vamos a orar. Vamos a ponerle este espacio a nuestro Dios para que sea Él pues transmitiendo el mensaje, ¿verdad? A nuestros corazones. Así que acompáñame por favor en este momento. Gracias, bendito Dios, estamos aquí una vez más ya listos, dispuestos a compartir esta poderosa palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, para que nuestros amigos, nuestros hermanos que están ahí al otro lado de la pantalla están escuchando, Señor. Que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo, Señor, transformando nuestros corazones y que seas tú, Señor, alineándonos al propósito de nuestras vidas y al caminar correcto que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Ponemos este espacio en tus manos. Que no se diga palabra que no sea que tú quieras, Señor, sino todo lo que tú quieras expresar, pues que salga de mi boca. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar del tema, te decía, del tema perseverando la esencia de Dios en nosotros. Y bueno, vamos a ir a la base bíblica, vamos a poner la base bíblica y es en Colosenses 2, 20, 22. Acompáñame por favor al libro de Colosenses capítulo 2, 20, 22 y dice de la siguiente manera. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todo se destruye con el uso? Amén. Vamos a hablar de la esencia y quiero llevarlo al concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros? O sea, ¿qué es lo que Dios colocó dentro de nosotros? Quiero decirte que nosotros somos un recipiente, ¿verdad? Y Dios pues colocó su esencia en nosotros. Siempre desde la antigüedad, al hombre, ¿verdad? El ser humano tiene la costumbre de la inclinación hacia lo malo. No es cierto que desde muy pequeñitos nuestros padres nos dicen, mire hijo, no haga eso, mire hija, no vaya a tocar ahí por donde está ese interruptor de energía eléctrica, mire hijo, no vaya a pasar por esta zona, mire acá. Y nosotros, bueno, casi siempre todos, ¿verdad? El ser humano, más bien dicho, siempre está inclinado a desobedecer, ¿verdad? A hacer lo contrario de lo que se le está diciendo, a hacer lo contrario, como que es más fácil venir y hacer lo incorrecto. Es más fácil hacer las cosas malas que hacer las cosas buenas. Pero quiero decirte que Dios pues ahora nos va a hablar en este momento y quiero que tú pues pongas mucha atención a lo que se va a decir, porque es importante que nosotros mantengamos esa esencia. Cuando hablo de esencia, estamos hablando de lo que Dios depositó dentro de nosotros desde la creación, desde el inicio. ¿Verdad? Dios dice que la palabra de Dios allá en Génesis 2:7 dice que Él sopló aliento de vida, ¿verdad? En el ser humano, y en ese aliento iba la esencia que es de nuestro Dios, lo que ha colocado en nosotros, aquellas características de Él que nosotros poseemos. Desde un inicio fue así. Pero ¿qué fue lo que lo pervirtió? Más bien dicho, fue el pecado, ¿verdad? El pecado fue que arruinó toda aquella esencia que Dios había colocado en nosotros. Pero hubo además un antídoto, una medicina que vino años después, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que vino a darnos ese estado original, que es aquel estado donde Dios vino y nos transfirió de su espíritu, nos transfirió de su esencia. Y nosotros vamos a hablar eso y vamos a tratar estos conceptos, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de perfumes, ¿verdad? Muchos le dicen perfume, otros le dicen aroma, otros le dicen esencia, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Vamos a ver eso ahorita.
¿Cuál es la diferencia entre esos conceptos? Porque dice acá que el perfume, ¿verdad? El perfume dice que es una sustancia aromática que puesta al fuego exhala un humo fragante y oloroso. Eso quiere decir que, ¿has oído tú ese término que dice cómo quema el perfume? ¿Verdad? La persona que dice cómo quema el perfume es que cuando tú te la echas, ¿verdad? Referente a tu calor, ¿verdad? Cuando entra en calor, así es el olor que exhibe a los demás. Y así mismo somos nosotros cuando nos exponemos al calor, cuando estamos pasando por ese momento de crisis, cuando estamos pasando por ese momento de fuego, cuando estamos pasando por esa circunstancia difícil, ahí nosotros afloramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en nosotros? ¿Cuál es la esencia que está en nuestras vidas? ¿Qué es lo que andamos cargando por dentro? Eso es lo que resulta cuando nosotros estamos siendo expuestos al fuego. Amén. Pues dice acá que ese concepto de perfume es lo que, cómo transpira, ¿verdad? El olor cuando es quemado, cuando es ya contacto, que tiene contacto con el calor del cuerpo humano. Aroma, ¿verdad? Dice que es un olor agradable. Encuentras paz, tranquilidad en él. Dice que también a otros le llaman fragancia. ¿Y qué es fragancia? Bueno, fragancia es un olor suave y delicioso, ¿verdad? Que es que se siente satisfecho, se siente agradable, se siente bien estar a alguien, ¿verdad? Que se tiene ese olor, o en un lugar donde se siente ese olor, se siente agradable, se siente confortable estar en un lugar así. Pero vamos a hablar de la esencia, que es el tema, ¿verdad? La esencia dice que es la naturaleza de las cosas, lo que permanece, que es invariable y que es una sustancia volátil de olor intenso. Es la naturaleza de las cosas, es lo que Dios colocó en nosotros. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, nosotros vamos a accionar de acuerdo a las circunstancias que vivimos, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a lo que nosotros andamos cargando adentro. Si nosotros andamos la naturaleza de nuestro Dios en nosotros, pues así es como nosotros vamos a venir y reflejarlo al exterior. Pero si no es así, pues vamos a empezar a actuar de manera distinta. Y dice aquí, pues bueno, yo podría poner acá, ¿verdad? En resumen, que una esencia aromática, ¿verdad? Ya hablando de una esencia aromática, es una sustancia permanente que no cambia, que es capaz de dispersarse fácilmente de olor agradable e intenso, porque es una fragancia, una sustancia volátil. Eso quiere decir que se puede expandir, ¿verdad? Se puede venir, se convierte en un estado gaseoso y se puede venir y expandir fácilmente en el ambiente, ¿verdad? Entonces eso es una esencia. Eso quiere decir que nosotros podemos servir de influencia hacia las demás personas conforme lo que ven a través de nosotros, si es que ven a Cristo a nosotros, si es que ven la esencia del Espíritu Santo en nosotros, nosotros podemos venir a influenciar positivamente a otra persona acercándose a Dios. Me acuerdo allá en la palabra de Dios hay un versículo que se me viene a la mente que dice, cuando Jesucristo mandó a predicar a los discípulos, le dijo, mire, vayan a predicar, los envió de dos en dos, ¿verdad? Y le dijo, mire, vayan a predicar y si es posible, hablen. ¿Qué significa eso? Porque le dijo, y si es posible, hablen. Eso quiere decir que podía llamar la atención sin abrir la boca. Eso quiere decir por nuestra esencia, por lo que nosotros somos, podemos venir, nuestra manera de comportarnos, nuestra conducta puede servir de influencia para llamar a otros hacia el Evangelio. Amén. Entonces, qué importante es esto de la esencia. Estamos hablando de estos componentes, ¿por qué? Porque el tema es preservando la esencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso enfocamos esa expresión de esencia, porque vamos a hablar de nuestro aroma, de nuestra esencia de Dios en nosotros. Entonces, estamos hablando acá en el versículo base del 2:20-22 de Colosenses, donde le está diciendo el apóstol Pablo a esta gente de Colosas. Bueno, dice, si ustedes habéis muerto en Cristo, ¿por qué te sometes a esas personas que dicen así, parafraseando, que por qué manejas, que por qué comes esto, que por qué? Estamos hablando de esas tradiciones, ¿verdad? Mundanas, y de muchas reglas humanas, ¿verdad? Que las personas colocan a otros, que no están contempladas en la palabra de Dios, sino que simplemente las han tomado para ejercer un orden, ¿verdad? Dentro de determinado lugar específico, pero que en realidad no es para todo lo que es la iglesia en general, y creo que hemos hablado de este punto en otras veces, pero aquí, ¿verdad? Dice, ¿por qué hacen esto? Si estos son puras leyes humanas,
¿verdad? Dios ya limpió nuestro pecado, Dios limpió todo lo que nosotros podemos hacer en la cruz. Él derramó su sangre en nuestra cruz, en la cruz, ¿verdad? Él derramó su sangre, nos dio libertad de todo esto. Entonces, ¿por qué tenemos que someternos a estos rudimentos que son netamente humanos, reglas humanas que no vienen de parte de Dios? Entonces, eso es lo que estaba diciendo acá. Ahora, yo te quiero mencionar ciertas listas, porque te venía mencionando que muchos de nosotros cometemos errores, cometemos ciertas acciones, unos por ignorancia y otros porque realmente quieren hacerlo. Espero pues que ahora en este momento toda ignorancia se vaya en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a aclarar aquí, vamos a exponer aquí cuáles son las acciones, esas acciones que Dios le desagradan y que cuando nosotros las expresamos, ¿verdad? Tú lo vas a conocer. Porque muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a oír la palabra bonita de bendición, decir, te va a ir bien y todo esto, sí. Pero también existe algo que se llama pecado. Y que es muy cierto que Dios lo llevó en esa cruz, pero mucha gente anda pecando, porque como no se menciona lo que es el pecado y todas las acciones que van detrás de ella, entonces la gente se deja pasar por ignorante y hace las cosas y está en peligro. Yo ahora quiero abrirte los ojos para que ese peligro, tú no te encuentres en ese peligro. Porque tu alma está en peligro si yo no te menciono estas cosas. Lo que vamos a hablar ahorita te va a ayudar a que salgas de ese peligro de condenación eterna. Así que ahorita vamos a hablar de esto y hay ciertas listas. Hemos estado hablando ahorita incluso en lo que es el programa de lectura, hemos estado hablando de las cartas paulinas y allí tú te habrás enterado de ciertas listas. Tú te vas a encontrar con ciertas listas de lo que Dios le desagrada. Y vamos a ver como primer punto ahí en 1 Timoteo 2, 9, 10. 1 Timoteo 2, 9, 10 dice que la ley fue dada para identificar el pecado. Es cierto, la ley fue dada ¿para qué? Para que nosotros identificáramos qué es lo que a Dios le desagrada, qué es lo que a Dios no le gusta, para que nosotros vengamos no para cumplirla para salvación, porque para salvación ya ofreció Jesús su vida en esa cruz derramando su sangre. No es para salvación esto de venir y la conducta no es para salvación. Saber las leyes no es para salvación. Saber las leyes nos va a ayudar a nosotros para mantener el conocimiento de qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, y para poder nosotros accionar de acuerdo a su voluntad. De toda la ley que nosotros conocemos en Moisés, Dios vino y destinó 2 mandamientos, que es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo a ti mismo, ¿verdad? Como a ti mismo. Amén. Entonces esos son los 2 mandamientos. Pero aquí vamos a ver que dice de la siguiente manera. Dice en 1 Timoteo 2, 9, 10 vas a encontrar, lo voy a ir acortando, solo voy a ir mencionando el problema para que vayamos acortando el tiempo, pero tú lo puedes leer más detenidamente, ¿verdad? En tu casa. 1 Timoteo 2, 9, 10. Ahí encontramos estas siguientes expresiones, que es lo que a Dios les agrada, y hablamos de transgresores, de los transgresores, de los desobedientes, de los impíos, de los pecadores, de los irrelevantes. Los impíos, ¿quiénes son? Son aquellos que insisten en hacer el mal y que no conocen a Cristo. Amén, son los impíos. Pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuriosos. Estas personas, estos conceptos, en la mayoría creo que tú ya los conoces. Voy a hacer énfasis en aquellos que son menos comunes para que tú puedas comprender que al actuar de esta manera, dice ahí que no entran en el reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a ver acá. Dice aquí, patricidas. ¿Quiénes son los patricidas y los matricidas? Son aquellos que quitan la vida a sus padres. Y muchas veces no lo hacemos solo con una arma, sino que muchas veces con las palabras y con las actitudes podemos venir quitando la vida a los padres. Y dice allá también, ¿verdad?, que debemos de honrar a padre y a madre. También ahí está ese mandamiento, en las mismas cartas paulinas están en Efesios, que hay que honrar a padre y a madre. Pero aquí dice que los patricidas y los matricidas, aquellos que se levantan en contra de sus padres, aquellos que quitan la vida a sus padres, no solamente con armas, sino también con conducta o con expresiones incorrectas, también son culpables, ¿verdad?
Dice aquí los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Nos acordamos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que sucedía ahí? ¿Qué es lo que pasaba con esas personas? Aquellos que se meten en el mismo género, ¿verdad? Eso es prohibido, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que creó a hombre y mujer, los creó, ¿verdad? Entonces eso también, y quiero que tú lo veas ahora, porque la palabra de Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo lo dice la palabra de Dios. Búscala en 1 Timoteo 2, 9, 10. Ahora, ¿qué más? Vamos allá. Allá en Filipenses 2, 3 y 14, ¿verdad? Filipenses 2, 3 y 14, ve también esta otra lista y lo trata como para vivir una vida santa. Lo habla acá el apóstol Pablo Filipenses. Y allá vemos otra lista. Para vivir una vida santa y sin mancha. Dice que tenemos que evitar las contiendas, la vanagloria, las murmuraciones. Y me voy a basar en las murmuraciones, porque muchas veces decimos nosotros, no estamos pecando porque no estamos cometiendo adulterio, no estamos cometiendo fornicación, todos esos pecaditos que nosotros mencionamos más comunes, ¿verdad? Que ya los conocemos muy bien, por eso no lo voy a tocar ahorita. Pero creemos que el murmurar no es pecado. El murmurar es tan pecado como quitarle la vida a una persona. El murmurar es tan pecado como venir y adulterar. Murmurar es tan pecado como fornicar, como robar, como cualquier otro. Asimismo es el murmurar, porque aquí está contemplado entre esa lista que le desagrada a Dios de esas conductas y que es necesario venir y conocerlo. Ahorita estamos conociéndolo para que después cuando tú empieces a murmurar, tú vengas y digas, no, Señor, perdóname. No murmures de la gente, no hables mal de la gente. Vemos allá en el libro de Éxodo que una persona que le dio lepra, Dios le puso lepra por estar hablando mal del líder que Dios escogió. Muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con aquello, ¿verdad?, que Dios escoge, pero Él es el que sabe, Él es el que conoce muy bien quiénes son los que van a trabajar bien en el plan perfecto de Él. Él sabe a quiénes escoge. No es lo mismo que te decía yo, que tú te acredites algo o que sea otra persona que te lo acredite, a que sea Dios diciéndote, ¿verdad?, de que tú eres lo que Él ha destinado para tu vida ser. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso hay que respetar a las personas que Dios pone, a las autoridades que Dios coloca, porque eso es Dios quien las está colocando. Amén. Cuando de repente Dios viene y te dice, mira que te gustan bien los alimentos, bien hechos, ¿verdad? Y que, bueno, entonces ahí, ¿verdad? Entonces Dios te va diciendo qué quieres. Dios te va ubicando, cuando Dios te va ubicando, tú tienes toda la autoridad de hacer lo que haces porque Dios respaldándote, ¿verdad? Pero no cuando alguien viene y te dice, o cuando alguien empieza a murmurar contra otro por lo que Dios ha escogido. Entonces eso es pecado. La murmuración es pecado. Venir y hablar de otro es pecado. Amén. Quiero que lo sepas. Ahora, ¿qué dice Colosenses? Colosenses 3, 6 y 8 también nos habla de otra listita y dice que por esas actitudes viene la ira de Dios a los hombres. Por estas actitudes viene la ira de Dios a los hombres. ¿Qué actitudes? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y la mentira. Fíjate que hasta la mentira está aquí. Algo tan sencillo que cuántas veces hemos mentido. Cuántas veces le hemos dicho al niño, mira, decir al cobrador que no estoy, ¿verdad? Cuántas veces alguien le ha pasado así. Cuántas veces ha mentido, y aquí dice que la mentira provoca la ira de Dios. Pero me voy a enfocar en esto que dice pasiones desordenadas. ¿Cuáles son las pasiones desordenadas? Dios dejó un estatuto, Dios dejó algo, como dijera, un lineamiento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cómo debe ser tratada la mujer, cómo debe ser tratado el hombre, cómo debe de tener esas relaciones, ¿verdad? Entonces, por eso habla ahí de pasiones desordenadas, aquello que va fuera del lineamiento de Dios. Dice que la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Y con eso, pues ya te dije todo, ¿verdad? Entonces, aquello que viene y hace desórdenes, que provoca algo fuera del alineamiento de lo que Dios ha establecido, está dentro de esta categoría. Además, dice que la malicia, cuando hablamos de malicia, no estamos hablando de lo que la mujer se arregla, no, o de lo que la mujer viene y empieza a provocar. Eso se llama coquetería. Estamos hablando de malicia, de que aquellos pensamientos que de repente tú dices, mira, esa persona está viendo con malicia a la otra persona. Está pensando en su mente cosas de lo que va a provocar para hacerle daño a otro.
Esa es malicia. Alguien que está maquinando esos pensamientos y en su interior hay esos sentimientos para dañar, a perjudicar al hermano, para venir y hacer daño a otra persona, para ver cómo va a hacer, cómo va a provocar su fracaso. Eso es malicia, ¿verdad? A eso se refiere el Señor aquí. Blasfemia, cuando nosotros no creemos en lo que Dios hace, cuando no creemos en lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en la vida del ser humano y venimos y empezamos a hablar mal, empecemos a criticar lo que el Espíritu Santo hace en las personas, empezamos a criticar las creencias de las personas, empezamos a criticar la fe de la persona. Eso es una blasfemia contra Dios y contra el Espíritu Santo. Y hay una palabra de Dios que dice acá, la palabra de Dios dice de que todo pecado puede ser perdonado, hasta el peor de lo que tú puedas escuchar ahorita aquí puede ser perdonado, pero menos una cosa. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál es lo que no puede ser perdonado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Acreditarle a Satanás lo que Dios hace, lo que el Espíritu de Dios hace. Decir eso es diabólico, y no es diabólico, es el Espíritu Santo. Y cuando tú vienes y haces eso, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios no puede perdonar. Es lo único que no puede perdonar. Vamos a otra lista acá. Primera Tesalonicenses 4:3-5. 4:3-15 y 15:22 dice: esto nos sirve para llevar una vida que agrada a Dios, una vida que agrada a Dios. Qué bonito es estar con aquello que nos agrada estar. Qué bonito es estar con aquellas personas que nos agrada platicar porque hay conversación. Qué bonito es estar con esto. Pero aquí dice, para poder agradar a Dios, imagínense qué maravilloso es si nosotros anhelamos la presencia de una persona para poder compartir con ella. Cuánto más ha de ser maravilloso querer agradar a Dios para estar siempre en su presencia de una manera sincera, sin nada que nos achaque, ¿verdad? Sin nada que nos confronte, sino que realmente esté Él agradado de nosotros. Hay algo tan maravilloso que puede hacer que Dios venga y diga que estoy feliz por lo que tú estás haciendo. Qué bonito es que Dios se exprese así de nosotros como se expresó de Job, ¿verdad? Como se expresó también de Daniel. Qué bonito es eso, que Dios se exprese bien de nosotros y en vez de llamarnos la atención. Y eso cómo es cuando nosotros tenemos una vida que agrada a nuestro Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Vuelve a recalcar esta lista y dice: la fornicación, hay que evitar la fornicación, el engaño, la inmundicia, la venganza. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis la profecía y absteneos de hacer el mal. Todo esto nos lleva a mantener esa esencia de Dios en nosotros. Y le voy a enfrascarme acá donde dice la venganza. ¿Cuántos de nosotros decimos, no estoy contento con lo que me ha hecho esta persona? No estoy contento con lo que dice esa persona de mí. Lo que ha dicho esa persona de mí no es cierto. Te voy a decir algo. Cuando alguien dice algo y tú no tienes nada que ver con eso, tú tranquila porque no tiene que ver contigo. El problema es cuando alguien dice algo y si tú estás haciendo ese problema, si tú estás dentro de esa dificultad, entonces ahí es donde tú vienes y te defiendes. ¿Por qué? Porque si realmente tú estás en ese problema, ¿verdad? Es cuando tú saltas, como dicen por aquí, y tú te defiendes porque a ti te tocó la llaga, porque estás pasando ese problema. Muchas veces nosotros los que predicamos la palabra de Dios, hablamos lo que Dios pone en nuestros pensamientos, en nuestra boca decir, ¿verdad? Y nosotros no sabemos a quién está tratando Dios acá, no sabemos a quién quiere rescatar a Dios, no sabemos nada del que esté escuchando. Pero la persona que escucha dice, por mí lo dijo, ¿cómo sabe por mí lo dijo? No, uno ni siquiera ni cuenta se da de que la persona está escuchando y que Dios le está hablando y le está confrontando y le está exhortando. Uno ni cuenta se da, pero el Espíritu Santo así es. El Espíritu Santo viene allí y te dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hablo aquí de la venganza y muchas veces decimos, no me agrada lo que esa persona ha hecho, entonces yo voy a hacerle lo mismo, ¿verdad? Yo voy a venir y voy a provocar lo mismo, voy a hacer lo mismo para que esa persona se sienta mal, para que esa persona vea lo que yo siento. Y tú que estás ahí al otro lado de la pantalla, puedes entender estas cosas, ¿verdad? Cuando tú vienes y dices, bueno, ¿y esa persona por qué me hizo esto? Bueno, ¿y esa persona por qué me hizo esto? Bueno, pero es porque la persona quiere, como dicen por ahí, para que sepa qué se siente, ¿verdad? Y toma esa actitud de venganza. Cuando dice la palabra de Dios, que mía es la venganza, dice Jehová. Mía es la venganza. Ninguna persona puede venir y vengarse de otro.
solamente Dios, porque Él condena esa actitud. Y dice también acá, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis la profecía. Cuando nosotros no creemos en lo que el Espíritu Santo hace, estamos apagando al Espíritu de Dios. Y de repente decimos, ¿por qué Dios no me habla? Porque yo estoy hablando y estoy orando y ya siento como que hay un techo de bronce, ¿verdad? Que no sale mi oración hasta la presencia de Dios. Bueno, porque está apagado el espíritu. Cuando alguien tiene apagado el espíritu, no tiene esa pasión por hacer algo. Cuando alguien tiene apagado el espíritu, no puede comprender las cosas de Dios. Cuando alguien tiene apagado el espíritu, no escucha la voz de Dios. Y tal vez Dios sí le está hablando, pero como tiene apagado el espíritu, no lo puede entender, no lo puede escuchar y se siente perdido, se siente enfermo. ¿Por qué? Porque tiene apagado el espíritu de Dios. Amén. Entonces, por eso dice aquí, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis la profecía, creed en lo que Dios dice. Ya hemos dicho que cuando alguien tiene el Espíritu Santo activo, lo tiene vivo, lo tiene alimentado, uno puede comprender cuando escucha la palabra y está entendiendo que esa palabra que está escuchando proviene de Dios y cuando no proviene de Dios. Amén. Es ahí la importancia de cómo permanecer en la presencia de Dios. Vamos a otro punto aquí a la lista. Otra lista allá en 2 Timoteo 21, ¿verdad? Y también tenemos el 2:22 y el 3:2:5. Te estoy marcando los puntos para que tú lo leas después. 2 Timoteo 2:22 y el 3:2:5. Ahí nos dice que estas son las señales de los últimos días. Hay actitudes por las cuales Dios condena, pero estas también Dios las permite porque son señales de los últimos días. Pero esas personas que actúan así ¿por qué? Porque no tienen la presencia de Dios en sus corazones. Actúan así porque, como te decía, somos un depósito. Y en este depósito nosotros somos los que decidimos qué vamos a colocar dentro de ese depósito. Y si dentro de tu depósito está el Espíritu Santo de Dios, pues así es la esencia, así es el aroma que tú vas a transmitir. Entonces aquí vemos estas personas que van a ser señales de los últimos días que nos dice allá en Timoteo, ¿verdad? Pero primero le dice a Timoteo, lo asigna al apóstol Pablo y le dice, huye de las pasiones juveniles, de la necedad y de la insensatez. Le está diciendo a Pablo porque Pablo era un joven. Y le dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Aquella necesidad de querer estar con otra jovencita, ¿verdad? Aquella necesidad de buscar y de que te desvía del camino y que te atrasa del propósito. ¿Por qué? Porque es cuando estás ocupado en las cosas de la carne, no puedes estar al mismo tiempo con las cosas del espíritu. Entonces, por eso dice ahí, huye de las pasiones juveniles porque él tenía una misión que cumplir y es que estaba al frente de esa iglesia donde el apóstol Pablo lo había mandado, y cuando él tenía que estar viendo esas pasiones juveniles para que no lo desviara del propósito, para que no le sirviera de tropiezo, ¿verdad? Lo que Dios hizo como una bendición. Amén. Entonces dice aquí, la necedad, que es insistir en hacer lo mismo. Una persona necia es aquella que le están diciendo la verdad, pero no entiende, no comprende, no hace caso, sigue haciendo lo mismo, le están diciendo la verdad y sigue haciendo lo mismo. Es una persona necia, ¿verdad? Aquella que sigue insistiendo en hacer algo, ¿verdad? Que ya vio que falló, que ya vio que no funciona, que ya vio que no trae ningún beneficio, pero sigue en el mismo lugar y le está haciendo perder todo, pero sigue en el mismo lugar, sigue en la misma circunstancia. Es una persona necia. Y dice acá, insensata, es una persona ignorante. ¿Verdad? La insensatez se define así como una persona ignorante, como una persona que no conoce, como una persona que no se investiga, como una persona que desconoces algo, pero se queda así. Yo te invito ahora en esta mañana que cuando tú encuentres esos términos, cuando tú estás leyendo y no los conoces, investiga de qué se trata. No te quedes con esa inquietud, ¿verdad? Todo lo que tú desconoces, tú lees, investígalo porque eso va a alimentar y va a enriquecer tu conocimiento, que después te va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Amén. Ahora también vamos acá a la listita. Y es que le dice a Timoteo, ¿verdad? Que son las señales de personas en los últimos tiempos. Dice, amadores de sí mismo,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad. Mire, todas estas personas que son las que van a surgir en estos últimos tiempos y que nosotros debemos de estar bien pendientes, bien conocedores. Esto es como una alarma, esto es como un foquito que se enciende así, te dice alarma, 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 mira cómo esta persona, mira cómo actúa esta persona, mira, ya está acercándose los tiempos finales, mira cómo está el mundo, mira cómo está actuando la gente, mira cómo está actuando la gente, y debes de saber que la persona que actúa así, y te lo recalco, que la persona que tiene esta conducta es una persona que no conoce a Cristo. Amén. Dice amadores de sí mismos, que es una persona amadora de sí mismo. Y no lo vamos a confundir con el mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ahí estamos hablando de dar y compartir. Aquí no. Aquí estamos hablando de una persona que quiere todo para él. Una persona que acapara todo. Una persona que quiere que solamente a él le adoren, le alaben, que le pongan que le otorguen algo. Solo esa persona tiene derecho a hacer todo. Es una persona que solo se ama a sí mismo y no puede amar a nadie más. Le importa poco el dolor de otro, le importa poco el derecho de otro, le importa poco hacerle daño a otro. No le importa nada, no siente nada, es una persona insensible, ¿verdad? Porque solamente tiene amor para sí mismo. Amén. Vanagloriosos es aquellos que se vanaglorian a sí mismos, ¿verdad? Aquellos que dicen, se exaltan a sí mismos. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquí, y ven de menos a los demás. Esa es una persona vanagloriosa. También estamos hablando aquí, los blasfemos, ya hablamos de eso. Ya hablamos, los calumniadores, los que levantan falsos a otras personas con la finalidad, ¿verdad?, de quitarlos del camino. Por eso te he dicho muchas veces, si tú escuchas un rumor y tú lo haces como una verdad y tú lo publicas y lo repites como que es una verdad, tú también estás cometiendo ese error, y así como va a pagar la persona que originó todo, tú también lo vas a hacer, porque uno no debe de decir lo que no le consta, porque eso se llama calumnia. Cuando tú vienes y te expresas de alguien y no sabes el origen, no sabes ni por qué, no tienes ni pruebas, no tienes cómo comprobarlo, te estás convirtiendo igual a la persona que originó todo, y igualmente vas a llevar el precio. Porque la calumnia es venir y levantar un falso, hablar mentira contra otra persona a quien se le quiere perjudicar. Esa es la calumnia. Y los calumniadores también están aquí, ¿verdad?, en esta lista de aquellos que no conocen a Dios. Los traidores. Cómo duele, ¿verdad?, cuando alguien te traiciona, y más aquellos que tú tienes más cerca y de repente crees que son los que menos te van a traicionar y de repente salen con una cosa, como Judas, ¿verdad?, con Jesús. Qué tremendo es eso, porque estabas dentro del equipo. Qué tremendo es eso, porque muchas veces gente de tu misma familia te puede traicionar. Qué tremendo es cuando hay gente que se pone a favor de otros que te quieren hacer daño, y conociéndote a ti, y se ponen a favor de los que te quieren hacer daño. Qué tremendo es recibir una traición. Y eso es de personas que no aman a nadie. Amén. No le importan los sentimientos de los demás. Se ponen ahí junto con aquellas personas que les gusta dañar a otros. Amadores de los deleites más que a Dios, con apariencia de piedad. Aquellos que aman más al mundo, aquellos que dicen, no, ahorita no puedo recibir a Cristo porque es que, mire, voy a tener que dejar la fiesta, es que voy a tener que dejar la amante, voy a tener que dejar aquello que me gusta mucho, el beber, voy a tener que dejar a mis amigos, ¿verdad? Aquellas personas que añoran tanto que van a dejar eso, ¿verdad? Por eso desechan a Dios, amadores del mundo. Son amadores del mundo, aquellos que siempre ponen peros para darle la entrada a Dios a su corazón. De eso va a existir mucho. Y aquellos que tienen apariencia de piedad, aquellos que se creen santitos, que se miran que no hacen nada, que no quebran un plato, como decimos aquí, pero por detrás tienen un montón de gente contratada haciendo daño a otro. Amén.
Mucho cuidado con eso, porque esto sí existe. Gente que no deja levantarse a alguien para funcionar en su ministerio. Gente que le cierra las puertas a otro que tiene derecho a llevar su ministerio como Dios lo dijo. Gente haciendo alianzas, pero con carita de piedad, con carita de que yo no hice nada, pero por detrás tiene todo arreglado, todo. Él no hace nada, pero los que ha contratado sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, amén. Porque siempre hay esa gente que dice aquí que van a existir en estos tiempos finales. Tenemos otro grupo, allá en Efesios 4, 26, 32. Te lo estoy recalcando para que tú digas y te enteres de lo que existe aquí, porque es necesario que no solo hablemos de lo bueno, la Biblia también nos advierte de las cosas malas. Y esto es lo que yo te estoy diciendo ahora, para que salves tu alma. Dice aquí Efesios 4, 26, 32, el 5, 3, 5 y el 5, 9. Efesios 4, 26, 32, 5, 3, 5 y 5, 9 dice que son evidencias para llevar una nueva vida en Cristo. Debemos de dejar todo esto para llevar una nueva vida en Cristo. Y empieza diciendo, vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. Cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, y todas son hechas nuevas. Entonces venimos y recibimos ese nuevo aroma, esa esencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Es limpiado todos los pecados anteriores, es limpiado todos los errores pasados y tenemos una nueva vida en Cristo. Y esto es vestidos del nuevo hombre. ¿Qué vamos a desechar aquí? Vamos a desechar el enojo. Fíjate bien lo que dice. El enojo, el hurtar, las palabras corrompidas. Dice, no contristéis al espíritu. La amargura, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, las truanerías y las necedades. ¿Ok? Vemos cómo se va repitiendo todo este panorama, ¿verdad? Todas estas listas, pero es para que te queden bien recalcado a ti, qué es lo que Dios le desagrada. Y vamos a empezar con el hurtar. Ya hemos hablado del hurtar. Y el hurtar es venir y quitarle a alguien algo sin avisarle, ¿verdad? Sin avisarle, simplemente no ocupaste violencia, solo le quitaste, le arrebataste las cosas. Y eso es también, dice que le desagrada a Dios el hurtar, ¿verdad? El robar, el hurtar, dice acá. Las palabras corrompidas, aquellas palabras que salen, aquellas groserías que salen de nuestra boca, muchas veces cuando nos enojamos, ¿verdad? Salen esas palabras sucias de nuestra boca, que a Dios le desagradan. Dice, no contristéis al espíritu, ¿verdad? Allá dice, no apaguéis, y aquí dice, no contristéis. Una cosa es apagar y otra cosa es entristecer. Entristecer es que hasta tú te sientes como desanimado, tú te sientes desmotivado, tú te sientes hasta como deprimido porque tienes contristado al espíritu, has hecho algo para ponerlo allá en una esquinita. Él está contigo, pero ahí está en una esquinita. ¿Por qué? Porque tú lo contristaste, tú con tus actitudes lo menospreciaste, ¿verdad? Lo hiciste a un lado. Porque el Espíritu Santo es el que indica a nosotros de pecados, es el que nos guía. Incluso en el mensaje anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de las señales de tránsito espirituales y vimos cómo el Espíritu Santo nos guía y nos advierte de toda circunstancia. Y el Espíritu Santo te advierte y te dice, mucho cuidado, ahí hay peligro, mucho cuidado, no vayas por ahí, mucho cuidado, te va advirtiendo, te va aconsejando. Pero cuando tú no haces caso a ello, lo contristas y de repente ya no te dice nada porque está contristado. Y tú te sientes triste porque el verdadero gozo de nuestra alma es el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el verdadero gozo. Y cuando tú vienes y agredes al Espíritu Santo, tú lo pones en una esquina triste, ¿verdad? Allá, ¿por qué? Porque lo ignoraste, porque lo rechazaste, porque lo maltrataste. Y ya cuando quieres tener esa comunión con Él, ya no puedes. ¿Por qué? Porque lo tienes contristado. Y esto, pues tienes que saberlo, amén. ¿Qué otra cosa? La maledicencia, ¿qué es eso? El venir y maldecir a otros. Hablar mal de otros, desearle mal a otros. Esa es la maledicencia. Y eso a Dios también le desagrada. Eso no es algo de una vida nueva en Cristo, ¿verdad? Eso es trabajar en la carne. Es venir y estar operando, ¿verdad? En la carne, tratando de
ridiculizar a otro con lo que nosotros podamos expresar, desearle mal a otro con lo que nosotros podemos decir. ¿Podemos matar a una persona con las palabras? Por supuesto que sí. Con lo que tú dices puedes quitarle oportunidades a una persona, cuando quizás la persona ni siquiera tiene ni idea de lo que tú has expresado, quizás ni tiene ni idea ni conoce de lo que tú le estás mencionando, pero como los demás se dejan llevar por los rumores, cierras las puertas a personas inocentes, ¿verdad? Que no tienen nada que ver cuando tú vienes y te expresas mal de otros. Amén. Ahora número 7 ya es el último punto de estas listas que te estoy mencionando, y es Gálatas 5, 19, 23. Ahí Gálatas lo expresa como frutos de la carne, como frutos de la carne, y dice ahí que los frutos de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, la envidia, los homicidios, las borracheras y las orgías. Creo que todos estos términos están bien claros, amén. No quieren mayor explicación. Enemistades, pleitos, celos, contiendas y envidia. Solo quiero marcar uno que es los celos, porque hay tipos de celos. Dice nuestro Dios que Él es un Dios celoso. Hay celos de cuidado. Hay celos de que te están vigilando porque te están cuidando, porque para que tú obtengas lo bueno, para que tú no vayas por el lugar incorrecto, y te están celando para que tú tengas las amistades correctas. Pero hay un celo enfermizo, ¿verdad? Que es el celo que casi siempre se da en los matrimonios, en los noviazgos, ¿verdad? Que es de posesión, de que tú me perteneces y tú no le hablas a nadie, tú no miras a ningún lado, tú no haces esto. Ese es un celo enfermizo, donde tú le cierras todas las posibilidades a la persona para que no vea a nadie, para que no escuche a nadie, para que no salga a nadie, para que no comparta con nadie. Tú quieres tener a esa persona encerrada completamente. Ese es un celo enfermizo. De esos celos está hablando aquí. Porque está el otro celo, que es el que, no, a mi esposa le hace falta un par de zapatos, se los voy a comprar, ¿verdad? Porque sí, yo tengo celo de que ella esté bien cuidada. No, yo tengo celo de lo que a ella le hace falta. Yo tengo celo de que mi esposa sea bien tratada. Yo tengo celo de que no le vaya a faltar nada a ella y de que nadie le vaya a hacer daño, que nadie hable mal de ella. Yo tengo celo de que mi esposo vaya bien presentable a su trabajo. Yo tengo celo, ¿verdad?, de que mi esposo vaya bien alimentado a su trabajo. Yo tengo celo, ¿verdad?, de cuidar de mis hijos, ¿verdad? Tengo celo de esto. O sea, es el celo de cuidado, es un celo diferente. Amén. Ahora, estas actitudes que acabamos de leer, que son los frutos de la carne, mira lo que dice Dios de eso. No heredarán el reino de los cielos. Y estamos hablando de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. Dice que no heredarán el reino de los cielos. Yo quiero que tú lo sepas esto. Por eso estoy recalcando esto bien. Quiero que tú lo sepas, que todas estas actitudes no van a tener derecho a entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos envidiado a alguien? ¿Cuántas veces hemos tenido pleitos sin causa alguna? ¿Cuántas veces tenemos enemigos, tenemos enemistades? Y dice que no va a entrar al reino de los cielos alguien que actúe de esa manera. Yo te lo estoy recalcando ahorita, porque te dije que aquí vamos a salvar nuestra alma. Amén. Ahora vamos acá, entonces tú dices, bueno, ¿y cómo voy a hacer con todo esto? Tal vez tú te identificaste en una área, tal vez tú te identificaste en algo y dices, bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque estoy condenado, ¿verdad? ¿Cómo hago entonces para venir, ¿verdad? Y salir de eso. Yo te voy a decir lo que dice acá. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues es que nos limpiemos. Primeramente, vámonos a 2 Timoteo 4, 2, 4. 2 Timoteo 4, 2, 4 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apostatarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por esto, este es un propósito. Por esto estamos hablando esto. Además de que tú sepas la verdad, estamos hablando de que es necesario compartir la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina?
mencionar todo lo que está escrito en la palabra de Dios, no en otra cosa, sino en la palabra de Dios, porque esta es la fuente que Dios nos dejó a nosotros para podernos dirigir. Amén. Entonces tenemos que irnos dirigiendo por la palabra de Dios. Dice aquí, le está diciendo a Timoteo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, te insto, le dice, que prediques a tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente sepa la verdad. Porque en estos tiempos se va a levantar mucho la tecnología y muchas personas van a hablar y van a hablar cosas que no son las correctas y van a confundir a muchos, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente. Entonces es necesario que nosotros vengamos y nos levantemos con la palabra de Dios a decir qué es lo que está escrito en la palabra de Dios, qué es lo que Dios ha querido que nosotros sepamos de acuerdo a Él. Que saquemos a la luz a estas personas que puedan estar confundidas, que puedan estar en tinieblas porque no conocen la verdad. Entonces va a haber comezón de oír, va a haber un momento donde la gente sí va a querer escuchar la palabra de Dios. Va a haber un momento donde la gente quizás se va a sentir tan atribulada que va a querer sentir un alivio, un consuelo, que alguien le hable, que alguien le predique, que alguien le diga algo de parte de Dios para sentir paz. ¿Y qué va a suceder si alguien equivocado se levanta y lo que hace es confundirlo? Entonces esto es lo que nos está preveyendo ahora. Número 2, hay que limpiar eso de nuestras vidas, porque todas las actitudes que hemos visto son parásitos de nuestra vida espiritual. Todas las actitudes que hemos visto son parásitos de la vida espiritual. Nos acortan, nos corrompen esa esencia de Dios en nosotros. Dice ya en Eclesiastés 10, si no me equivoco, que la mosca muerta hace heder el buen perfume. Así es cuando hay algo incorrecto en nuestra alma, en nuestro espíritu, como estas actitudes hacen heder el buena esencia, el perfume que Dios ha puesto en nosotros. Por eso hay que sacar todo esto que nosotros hemos mencionado en este momento de nuestras vidas. Hay que sacarlo porque eso no nos evita recibir lo bueno, lo nuevo de parte de Dios. No puede evitar, ¿verdad? No puede evitar algo que Dios nos quiera otorgar en algo que ya está ocupado. Amén, que algo ya está ocupado. Ahora vamos a ver acá cuáles son las soluciones. Te voy a presentar aquí dos citas. Efesios 4, 16, 18, ¿verdad? Porque tú puedes decir, ¿qué puedo hacer para sacar esto? Efesios 2, 16, 18 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, vino por los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Entonces viene él y dice, voy a morir por los judíos y también voy a morir por los gentiles. Y todos van a tener parte, aquellos que quieran entrar a la iglesia, ¿verdad? Ahí nació la iglesia, ¿verdad? Ahí se dio la apertura para la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquellos que quieran formar parte de ella puedan hacerlo a través de la gracia, a través de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, ¿verdad? Él derramó su sangre y nos limpió de todas esas actitudes. Él nos limpió allí. Somos salvos a través de Él. Somos salvos porque nosotros le reconocimos a Él. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos actuar de esa misma manera que hemos mencionado. Ahora es cierto, tú puedes decir, bueno, yo lo recibí, pero estás luchando con algo. Sigue luchando porque Dios te va a limpiar por completo. Pero es necesario que te arrepientas y es necesario que reconozcas que necesitas quitar esas actitudes de tu vida, porque eso no va a entrar al reino de los cielos, dice el Señor. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el sepulcro, cuando lo enterraron, Él bajó ahí a donde estaban todos los muertos a rescatarlos. Y eso que nos indica que no deja nada a medias, Dios deja todo solventado. Y asimismo con tu vida y con la mía, Dios dejó todo solventado en esa cruz. ¿Verdad? Dejo todo solventado en esa cruz y todo lo que nosotros podamos hacer, todos nuestros pecados son limpiados, son lavados por la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo saber que has nacido de nuevo? Bueno, ya no haces lo que hacías antes, ya los que te ven dan testimonio de que tú has cambiado porque no haces lo que hacías antes. Generas los frutos espirituales que son los que es lo contraparte, ¿verdad? De los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos espirituales?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tú los practicas y tú los demuestras hacia las demás personas. La salvación no es por lo que tú haces, la salvación es porque tú hayas recibido a Cristo. Los frutos del Espíritu no es por cuánto haces, sino por lo que tú eres, por tu esencia, cómo vienes y tienes tu conducta para las demás personas que te necesitan. Ahí es como tú demuestras cómo es que has nacido y cuáles son los frutos del Espíritu. Te movilizas por amor, tienes gozo, paz en medio de la dificultad, tienes paciencia para poder esperar a Dios, eres bueno, una persona bondadosa, tienes fe, eres manso, tienes esa templanza en tu carácter, tienes dominio propio en tu espíritu, has nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver y dice la palabra de Dios allá en el 6:24 de Gálatas, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no son los mismos, son personas diferentes. Entonces pueden decir, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque han crucificado a la carne y están siguiendo alineamiento del Espíritu de Dios. Ahora para finalizar te voy a dejar Tito 3:37. Sé que ha sido un poco largo, pero necesitaba decirte esto. Tito 3:37 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos con los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que antes fuimos, ya no lo somos cuando venimos a Cristo. Y esta es la esperanza, esta es la victoria, esta es, ¿verdad?, la solución de todas esas actitudes. Dice que fuimos lavados de la regeneración. La regeneración es cuando viene algo, Dios viene y dice, esta vasija no me gusta como viene, esta vasija está sucia, esta vasija está rota, esta vasija no me gusta, la voy a romper, pero la voy a volver a hacer. En el proceso de regeneración Dios te rompe, Dios te quita, Dios te va limando, Dios te va limpiando. Y en el proceso de renovación es cuando ya surge lo algo nuevo, es el producto de lo nuevo y es el proceso del cristiano. Cuando tú vienes a Cristo, entras a la regeneración, donde eres limpiado de todo el mundo, donde eres limpiado de toda la suciedad, de todas las malas ideas, de tus prejuicios, de tus acciones, de todo lo que cargas en el corazón, de los malos sentimientos. Todo eso es limpiado en la regeneración para que salga el producto nuevo, que es lo que Dios va a utilizar, que es la renovación en ti. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, claro que sí. No estás condenado, nadie se condena a Dios. Cuando piensas, tú te arrepientes, Señor, perdóname, porque alguna de esas cosas quizás tú te identificaste. Ahora es cuando tú te puedes arrepentir y venir a la presencia de Dios para ser transformado, para ser renovado, ¿verdad? Para ser esa nueva criatura y tener derecho a entrar al reino de los cielos. Amén. Bien, vamos a orar. Muchas gracias por los que están presentes ahí. Gracias, ¿verdad? Es un privilegio que ustedes aparten tiempo para escuchar estos mensajes. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios, hemos compartido esta palabra, Señor. Te ruego por todas las personas que están escuchando, aquellos que lo van a hacer después, que puedan comprender. Hemos abierto los ojos, hemos mencionado estas listas que han sido arduas, largas, Señor, pero es necesario, como tú lo dijiste, lo hemos hecho, para que toda la persona diga si es cierto, ahí en la Biblia lo dice. Eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Todas esas listas que hemos mencionado, Señor, ahora ya quedan en el conocimiento de la persona. Ahora ya la persona puede decir, no lo escuché. Ahora la persona va a decir si es cierto, eso lo dice la Biblia. Entonces, Señor, Espíritu Santo, lleva al convencimiento, al arrepentimiento de pecado de las personas que están escuchando. A ti que estás ahí, que no conoces a Cristo, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, he escuchado esta palabra. Me arrepiento. Yo soy pecador. Perdóname, Señor. Pero te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él.
que sea sellado por tu Espíritu Santo y que yo pueda tener el derecho de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, te felicito si recibiste a Cristo, ¿verdad? Busca una iglesia donde congregarte porque es importante que tú vengas y te vayas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo te guíe a la iglesia donde tú debes estar. Bueno, y a ti te agradezco mucho, ¿verdad? Esa presencia, por haberme escuchado, por haber tenido esa paciencia hasta aquí, ¿verdad? Ha sido largo, ¿verdad? Este mensaje, pero es necesario hacerlo como Dios quería, y es que te das cuenta que hay cosas que nos roban la bendición y hasta nos pueden evitar entrar al reino de los cielos. Así que es importante ponernos de acuerdo con Dios, ponernos en paz con Dios y con las demás personas, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que muchas gracias por tu atención, te deseo un feliz día, te mando muchos abrazos allá donde te encuentras, ¿verdad? Y que nuestro Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones en tu vida, guarde tu salida y tu entrada, ¿verdad? Y guarde toda tu familia. Así es que nos vemos a la próxima, si Dios permite, el sábado, primero Dios. Si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo otro mensaje. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.